En la teoría número 13 vamos a comenzar a ver las nociones de área y de integral definida. Para entender bien la noción de integral definida, primero vamos a ver ciertos conceptos de área para definir una cierta base. Bueno, si tenemos una región bajo una curva, tenemos una curva en una determinada región, debajo de ella, vamos a decir que el área de esa región, de la región del plano R, le vamos a decir que el área de esa región es el número no negativo ADR, y lo vamos a llamar área R. Y este número no negativo va a cumplir ciertas condiciones. Si R, la región del plano, es un rectángulo, el área es igual a base por altura. Si la región R1 es congruente con R2, congruente es cuando existe una transformación rígida que los une, básicamente, para que nosotros lo entendamos, es que es la misma región que puede estar girada y trasladada hacia otro lugar, y puede ser simétrica también, así que básicamente es la misma región girada, o rotada o trasladada en otro lugar del plano. Si tenemos que esas dos regiones son congruentes, entonces el número negativo, el área de R1, va a ser igual al área de R2. Si tenemos que esta región R es unión de n regiones, R1, Rn, que solo tienen en común los bordes, entonces podemos decir que el área de R es igual a la suma de todas las áreas de R1 y de Rn. Cuando le pedimos que solo tengan en común los bordes, no estamos diciendo que es necesario que tengan en común algo, pero en caso de tener algo en común, solamente sería un borde. Y por último, tenemos que si la región 1 está contenida en la región 2, entonces el valor no negativo, el área de R1, va a ser menor o igual a el área de R2. Con estas condiciones, con estas propiedades, vamos a poder definir el área debajo de una curva. Bueno, vemos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función x cuadrado, f de x igual a x cuadrado, y la estamos definiendo para los x pertenecientes al 0,1, y la región que vamos a trabajar es la región acotada bajo la curva. Es decir, vamos a representarlo gráficamente, a la derecha, supongamos que tenemos, sería esta es nuestra x cuadrado, ¿sí? Que la estamos definiendo al lado izquierdo, pero porque estamos definiéndola para los x pertenecientes al 0,1, así que el negativo no nos importa. Bien, supongamos que acá está el 1. Entonces acá tendríamos que este punto también es 1. Y el área bajo la curva sería representada más o menos. Tendríamos que el área bajo la curva está representada por esta región que pintamos en amarillo. Bueno, supongamos que nosotros queremos calcular el área de esta región, que es la que hemos pintado recién en amarillo. Queremos saber cuánto vale esta área. ¿Sí? ¿Cuál es esto? Es una región del plano, así que tendría que existir un área. Bueno, supongamos que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es vamos a dividimos el intervalo 0,1 en n intervalos de igual longitud delta x. Es decir, como tenemos el intervalo 0,1, si los dividimos en n intervalos, cada intervalito delta x va a valer 1 sobre n. Y lo hacemos mediante un conjunto de puntos x0, x1, x2, xn. El x0 va a ser el 0, este va a ser más chico que el x1, más chico que el x2,
más chico que el xn menos 1 y más chico que el xn, que va a ser igual a el 1. Bien, es decir, acá estamos diciendo, bueno, acá teníamos el 0, acá tiene que sería nuestro x0, acá está el x1, x2, x3, sucesivamente, y el xn es igual al 1. Bueno, como nosotros tenemos que nuestra función f de x es continua en el intervalo 0,1, es una función polinomica, como f de x igual a x cuadrado en este caso particular, es continua en el intervalo 0,1, también lo va a hacer en cada subintervalito, en los subintervalos son los intervalos xy menos 1, x sub. En cada uno de estos intervalitos que tenemos acá, de los que tenemos que definimos recién, en esos intervalos también la función va a ser continua para cualquier i, para i igual a 1, 2, hasta n. Cualquiera sea el i, va a ser continua la función. Bueno, entonces, como tenemos que la función en cada uno de estos intervalos va a ser continua, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, tenemos que va a existir un máximo absoluto y un mínimo absoluto para cada uno de estos intervalos. Entonces decimos que luego, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, f tiene un máximo absoluto para cada subintervalo m sub i y un mínimo absoluto m chica sub i en cada subintervalo, en cada intervalito xy menos 1, xy. Bueno, entonces consideremos los rectángulos R sub i que los vamos a hacer de base delta x, que es lo que medía cada uno de estos subintervalos, que era 1 sobre n, pues está dividido en n intervalos, y altura. La altura la vamos a considerar el máximo de los dos, m sub i, que hemos visto recién que existía. Y en este caso, como tenemos esta función que es f de x igual a x cuadrado, los rectángulos que estamos considerando son los siguientes. Y entonces f de m en el m sub i va a ser la función evaluada en el punto de la derecha, es una función monótona creciente. Entonces siempre va a ser evaluado en el de la derecha. Bueno, supongamos que haría así, y este último va a ser con muchos en el medio, o sea que está dividido en n. Bien, entonces en este caso vamos a tener que m sub i es f evaluada en cada uno de estos x sub i, el de la derecha. ¿Y cómo lo podemos expresar? Bueno, en el caso, como cada uno de estos vale 1 sobre n, el primero tenemos que es 1 sobre n, el segundo es 2 sobre n, el tercero es 3 sobre n, entonces el de la derecha, en este caso, de m sub i, va a ser siempre i sobre n.
Y la función evaluada en y sobre n, como era x cuadrado, va a ser y cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces nuestro m sub i ya sabemos que es y cuadrado sobre n cuadrado para cualquiera sea y igual a 1 hasta n. Bueno, ¿cuánto va a valer el área de cada rectángulo? El área de cada rectángulo, el área de cada rectángulo a r sub i es igual a base por altura. La base es delta x, la altura dijimos que la tomamos como m sub i. En este caso, delta x siempre vale lo mismo, 1 sobre n, y m sub i, acabamos de calcularlo, nos vale y cuadrado sobre n cuadrado. Entonces, el área de r sub i nos queda que es igual a y cuadrado sobre n al cubo. Bueno, vamos a hacer la suma de todos estos rectangulitos, todas estas áreas. La suma, ¿qué es lo que nos va a representar? AR1 más ADR2 más ADRN, la podemos pensar también como una notación. Esto significa la suma desde i igual hasta 1 hasta n. Debajo ponemos la variación, el parámetro que se mueve es el i, que comienza en 1 y llega hasta n. De a de r sub i. Estas dos expresiones son equivalentes. Y esto es lo mismo que decir, como calculamos recién que r sub i era igual a i cuadrado sobre n cubo, es lo mismo que decir que la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado sobre n al cubo. Como nosotros tenemos que R, la región que habíamos pintado en un principio de amarillo, está debajo de la curva y todos estos triangulitos que estamos haciendo los calculamos con el M mayúscula, que todos estos rectangulitos son más grandes que cada uno de los intervalos. Vamos a tener que el área, en realidad vamos a tener como que la región en sí va a estar contenida en cada una de estas regiones a subir. Entonces pensamos a cada una de estas regiones desde igual a 1 hasta n. Cada uno de estos triangulitos los pensamos como regiones a subir. Vamos a tener que están contenidos en cada una de la región completa, está contenida en la unión de todas estas regiones. Este símbolo también representa la unión. Esto que tenemos acá es lo mismo que decir A1 unido A2 unido hasta n. Son términos equivalentes. Bueno, por la propiedad 4 que vimos recién cuando estábamos definiendo área debajo de una curva, esto es lo mismo que decir que el área, como está contenido, el área de la región R es menor o igual a el área de la unión de todas estas regiones. Y es decir, que nos va a quedar, y estamos usando R1, RI, y es decir, que nos va a quedar que es equivalente a que el área de la región R va a ser menos o igual a la suma que habíamos calculado recién. Desde i igual a 1 hasta n de lo habíamos calculado que esto es i al cuadrado sobre n al cubo.
De esta forma tenemos que el área bajo la curva, el área que habíamos pintado amarillo, va a ser menor que la suma desde igual a hasta 1 hasta n de i cuadrado sobre n al cubo. Y esto sucede para todo n, pero en particular, cuando el n crece, la suma de las áreas de los rectángulos se aproxima al área de la región. La suma de los rectángulos se aproxima al área de la región. ¿Qué sucede? Digamos que está cada vez más cerca, entonces es un gráfico cada vez más aproximado, similar a lo que sucede cuando tenemos más píxeles en una cámara. Cuanto más píxeles tiene, significa que es más chiquitito el cuadradito que estamos tomando y por eso es cada vez más preciso. Bueno, acá sería lo mismo. Cuanto más crece el n, sería que es como decir cuantos más píxeles tenemos. Cuanto más crece el n, más chiquito es el intervalo 1 sobre n, y por lo tanto va a ser más preciso. Bueno, entonces, y acá viene lo importante, nuestra área de la región va a ser menor o igual siempre que dijimos que la sumatoria es de igual a 1 hasta n de la suma de las áreas de las regiones a sub i, de los rectángulos a sub i. En particular, va a suceder también para cuando n tienda a más infinito. Esto tenemos que decir, límite cuando n tiende a más infinito de la suma, desde igual a 1 hasta n, de i al cubo, habíamos dicho que era i cuadrado sobre n al cubo. Siempre y cuando este límite exista. ¿Sí? Esto va a suceder siempre y cuando este límite exista. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando n tiende a más infinito de, y esto va a ser igual, como el que se está moviendo acá, son una pequeña aclaración, acá lo que tenemos es la suma desde i igual a 1 hasta n, de i al cuadrado sobre n al cubo. El que se está moviendo, esto es como pasaba con límite, el que se mueve es el i, así que es lo mismo que decir 1 sobre n al cubo, sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de i cuadrado. Y esto es es lo mismo que decir i cuadrado, estaríamos sumando 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, pues estamos viendo el i, digamos, sumando de a 1, desde 1 hasta n. O sea que esto es lo que mismo que decir 1 sobre n al cubo de 1 cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, así hasta llegar a n cuadrado. Bien, por, eh, por una fórmula que no vamos a entrar en detalle en este momento, esto va a ser igual, vamos a copiarlo primero, esta suma resulta ser igual a límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n cubo. Lo dejamos como está, la suma de todos los números al cuadrado es igual a n por n más 1 multiplicado por 2 n más 1, todo sobre 6. Bien, si ustedes ya saben calcular este límite, esto nos quedaría en el numerador que el coeficiente principal quedaría 2,
Y tenemos de grado 3 en el denominador, nos quedaría 6n cubo en el denominador y el numerador va a quedar 2n cubo, sumando otras cosas. Así que este límite les va a dar igual a 1/3. Es decir, que el área de R nos va a dar siempre más chica que 1/3. Bueno, lo volvemos a copiar, que el área de la región que habíamos pintado amarillo siempre va a ser más chica o igual a 1/3. Bien, nosotros cuando consideramos los cuadrados, los rectángulos, que tomamos como el m sub i. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Sí? Que sobresalen de esta forma estos pedacitos. ¿Qué hubiese sucedido si en vez de considerar los M mayúsculas sub i, hubiésemos considerado los M minúsculas sub i? Bueno, podríamos haber considerado, podemos considerar ahora los rectángulos A sub i de base, misma base, 1 sobre n delta x, y altura, y de altura tomamos el m sub i minúscula en este caso. Y cuando tomamos minúscula, estamos tomando el más chico, es decir, en el caso anterior recordemos que esto era i sobre n, por lo tanto quedaba la función en i sobre n, por lo tanto quedaba i cuadrado sobre n cuadrado. Bueno, si nosotros consideramos el más chico, es el que estaría a la izquierda, así que sería i menos 1 sobre n. En este caso nos quedaría i menos 1 sobre n, también al cuadrado, que es efectivamente f en i menos 1 sobre n. De la misma forma que consideramos en el caso con el M mayúscula, podríamos haber considerado, o lo podemos considerar ahora, en el caso con el M minúscula. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos considerando de la misma forma que tenemos en el gráfico anterior, la aproximadamente, ponemos que acá está 1, acá tenemos 0, y hacemos los mismos triangulitos, los mismos rectangulitos que hoy, con la diferencia que consideramos en este caso el inferior. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Similar al anterior, pero los rectángulos en este caso serían los que estamos graficando en este momento. Más o menos aproximadamente quedaría una cosa de esta forma, bueno, donde tenemos todos que tienen exactamente, no me quedan del mismo ancho, pero acá tendrían que ser todos del mismo ancho. 2 sobre n y sucesivamente. Si hiciéramos el mismo procedimiento, también sucede que el área debajo de cada uno de los rectángulos ahora es más chica que el área debajo de la curva, y nos va a quedar que la misma sumatoria, de una forma similar, nos va a quedar que el área de R, así como nos quedó acá, nos va a quedar que el área de R, en este caso, va a ser mayor o igual que 1/3. Siendo la misma construcción, nos queda que el área sobre R es mayor que 1/3. Por lo tanto, como es más grande que 1/3, más chico que 1/3, no queda otra que el área de la región es igual a 1/3. Bueno, como se imaginarán, calcular el área debajo de una curva
de este método para cualquier curva sería muy complicado, no siempre vamos a encontrar una expresión para la suma de los n primeros términos como la encontramos, así que vamos a ver un mecanismo de cómo poder generalizar, digamos, este ejemplo particular o ver algún método para cómo resolver el problema del área bajo la curva. Bien, si fuera una región dada general, lo que vamos a hacer, lo que hicimos anteriormente, fue subdividir el intervalo AB en n subintervalos. Lo que vamos a hacer es no necesariamente tomarlos de un, de un ancho de 1 sobre n, sino vamos a elegir puntos, en los n puntos, de forma tal que estén distribuidos de la siguiente forma: x sub 0 menor que x sub 1, menor que x sub 2, cuando el a es x sub 0 y el b es x sub n. O sea que pueden estar estos todos muy cerca y algunos con una distancia mayor. Los n subintervalos, de la misma forma, van a ser los x0, x1, x1, x2, sucesivamente hasta xn-1, xn. Estamos partiendo el intervalo AB en n subintervalos de esta forma. Esta subdivisión es lo que se denomina una partición y la vamos a representar con la letra P. Delta de xi es lo que vamos a utilizar para anotar la longitud de cada uno de estos intervalos que tenemos acá, y eso es igual a el extremo derecho menos el extremo izquierdo, xi menos xi menos 1, es lo que nos va a valer cada uno de estas longitudes. La longitud del subintervalo más largo de toda la partición, dependiendo de cómo lo partamos, porque esto no necesariamente mide lo mismo, vamos a tener que, puede haber algunos más anchos que otros. Bueno, el más ancho de todos, el delta de xi más grande, es el que denominamos como norma de P, que usamos con esta notación, y va a ser el más grande. Esto es como una forma de expresar el más grande de todos, es el máximo de todos los delta de xi. Bueno, si en cada una de estas, para cada uno de estos x1, x2, xn, trazamos las rectas x igual a x sub 0, o sea, es igual a x igual a x1, x igual a x2, sucesivamente hasta x igual a xn-1, x igual a b, tenemos que podemos subdividir la región S en bandas S1, S2, S3, SI, SN, como vemos en la gráfica. Como habíamos hecho en el ejemplo, tomamos rectángulos también, pero no necesariamente nos paramos en el máximo o en el mínimo, sino que vamos a tomar los rectángulos R sub I, que los construimos como en la figura de la izquierda, donde elegimos un X sub I asterisco para cada uno de los intervalos que tenemos acá, y ese es el que tomamos como altura de R sub I. Entonces los rectángulos R sub I van a tener área delta de xi multiplicado por f de x sub i asterisco. Digamos, a lo que mencionamos acá, cada una de estas bandas a sub i que tenemos acá van a tener área de base por altura, la altura es f en el xi asterisco, que es un punto que está en el intervalo de la banda, multiplicado por delta de xi. Los n rectángulos que tenemos formados van a ser una aproximación que se llama poligonal de la región S. Bueno, si nosotros sumáramos estas n a sub i, estas n áreas, vamos a tener una aproximación eh, bastante cercana, dependiendo de cómo lo hayamos sumado, del área de S. Si nosotros hacemos la suma, esto va a ser una aproximación del área de S. Bueno, como nosotros tomamos como norma de P al más grande, digamos, al intervalo al xi menos 1, xi, digamos, xi menos xi menos 1, al delta x y más grande, cuando el más grande se acerca a 0, vamos a tener que la región se acerca, el área de la suma de los rectángulos se acerca cada vez más al área de ese que estábamos definiendo al principio. Entonces vamos a tener que nuestra área en sí va a ser igual al límite cuando la norma de P tiende a 0 de la suma de estas áreas de los rectángulos que habíamos definido, siempre en cuando este límite exista. La integral definida se define utilizando estas nociones que vimos recién.
Si tenemos que una función f es una función definida en intervalo cerrado, b, y tenemos una partición, como mencionamos anteriormente, donde elegimos xy en los puntos en el intervalo xy menos 1 xy, definimos, como habíamos mencionado, delta de xy, la norma de p el más grande, la integral definida de f resulta ser igual a el límite cuando la norma tiende a cero de la suma de las áreas de los rectángulos. Es decir, en caso siempre de que este límite exista. Es decir, que de esta forma estamos definiendo la integral definida, donde tenemos que, si el límite existe, vamos a decir que la función es integrable en este intervalo AB. El integrando es f y los límites de integración son a y b, donde a es el que está debajo, es el límite inferior, y el b es el límite superior.